Listo, entonces partimos la clase de hoy. Primero quiero partir como recapitulando un poquito las cosas con las que terminamos la clase anterior. Se nos vienen ahora temas que son como bien numéricos, bien matemáticos. No es absolutamente necesario que todas las cosas que diga hoy día respecto de matemáticas ustedes las conozcan al revés y al derecho, pero hay cabezas que funcionan mucho mejor como entendiendo la fórmula y cosas así. Entonces voy a hablar hoy día muy matemáticamente, pero también voy a hacer siempre como el resumen teórico, como toda esta matemática significa esto en realidad, ¿ya? Para que haya como para todos la explicación. Entonces, yo les mostré esta slide la clase pasada, el sábado. Entonces, lo que les quería decir respecto de estas fórmulas, dado que de ahora en adelante vamos a usar estas fórmulas, estas no son las fórmulas de la materia que vamos a ver. Son más como un acercamiento, como es como para que se hagan una idea de las formas que hay para calcular el riesgo, para calcular la rentabilidad, más que esta es la fórmula para calcular algo, ¿ya? Igual probablemente vamos a ver cosas bien similares a esta. Mi punto es, no usen esta directamente. Cuando lleguemos al punto en el que tratemos de los temas, yo les voy a indicar la correcta versión de estas fórmulas, porque, o sea, se van a dar cuenta más adelante en la clase, que un R puede significar muchas cosas. Puede ser RE, y es rentabilidad esperada. Puede ser una R minúscula, puede ser una R mayúscula, y como estas nomenclaturas podrían significar cosas distintas. Por eso como que les quiero hacer esta aclaración, para que no usen estas fórmulas así nomás, para que tengan cuidado con las nomenclaturas. Y aquí, dado que era solo una introducción, no usé nomenclaturas muy específicas. Por eso les digo, les recomiendo no usar estas fórmulas, las de esta slide. ¿Ya? Algo similar ocurre en esta que les mostré la clase pasada. En realidad aquí usé nomenclaturas bastante específicas. La única aclaración que les podría hacer acá es que, por ejemplo, cuando yo escribo PI o RI, me refiero a que van a ser, puede ser cualquier, en el fondo va a ser la rentabilidad, por ejemplo, si es RI, R minúscula I, va a ser la rentabilidad de, o el retorno, ¿ya? Son sinónimos, rentabilidad y retorno. De cualquiera de los instrumentos I, por ejemplo, que, pongámoslo en el mundo más real, digamos que son acciones, entonces I podría ser el retorno de la acción de Concha y Toro, o el retorno de la acción de CAP, o el retorno de la acción de Ripley. A eso me refiero con I, que I puede ser Concha y Toro, Ripley, cualquiera. Lo mismo con PI, que en este caso esos nombres I son 1, 2, 3, ¿ya? Y también pueden ser distintos resultados del mismo instrumento. En el fondo lo que quiere decir I es que es como que van a haber varios Rs, por ejemplo. Entonces, en este caso hay un R1, un R2, un R3, que puede ser acción 1, acción 2, acción 3, o puede ser de la acción 1, el resultado 1, 2, 3. Eso. Entonces, en este caso, en verdad fui bien específica, RE siempre va a ser retorno, rentabilidad esperada. Y aquí la única diferencia que podrían ver es que en vez de ser un 1 sea una I, que como les acabo de explicar puede ser 1, 2, 3, puede ser A, B, C, puede ser distintos tipos de instrumentos. Estas se las taché solo para ser un poquito más específica. La R la puse minúscula. Por si acaso, porque más adelante en el camino quizás le damos un significado a la R mayúscula. Entonces preferí dejar fijo que para retornos va a ser siempre R minúscula. Pero si se fijan es la misma fórmula. Y esto también está ok. Entonces,
Dicho eso, respecto a las fórmulas, quiero que revisemos algunos como de los conceptos, cosas que sí o sí son ley, que ya hemos como descubierto, entonces, aclarando. Uno, para nosotros, calcular cuánto es el riesgo, usamos las estimaciones del rendimiento. Entonces, nos ponemos, por ejemplo, en casos. Entonces, ya, a ver, si es que Chile no tiene más coronavirus de aquí a diciembre, entonces yo creo que esta acción va a rentar tanto. Si es que el coronavirus se empeora, yo creo que va a rentar, por ejemplo, antes, en una buena situación donde Chile supera el coronavirus a final de año, rentabilidad del 5%. Si a Chile empeora mucho y ahora de aquí a fin de año se descubre otra cepa y seguimos todos en cuarentena, va a ser un menos 0,1%. Y si nos mantenemos igual como ahora, si no mejora nada, entonces va a ser un 3%, por ejemplo. Entonces, yo hice la estimación de ciertas rentabilidades que pueden haber en el futuro. Yo desconozco si eso va a ser cierto o no, simplemente es una estimación que lleva muchos supuestos detrás. Por ejemplo, que la inflación va a ser de tanto, que no va a quebrar la empresa, por lo tanto esa acción va a seguir valiendo algo, cosas por el estilo. Pero veo con estas rentabilidades esperadas, soy capaz de calcular el riesgo de mi inversión. Entonces, también es un riesgo esperado, dado que está calculado con estimaciones, también es una estimación, el riesgo. Dado eso, el riesgo y el rendimiento tienen una relación directa. A más rentabilidad, mayor riesgo. Eso es una ley. Y obviamente, por ejemplo, si ustedes quisieran comparar, todo, como que todo tiene que ser igual, no sé cómo explicarlo. No, nada, me estoy complicando ahí, pero el riesgo y el rendimiento van para el mismo lado, en la misma dirección. Mientras más riesgo, más rendimiento. Ya, y lo otro es que la desviación estándar es una medida de riesgo que nosotros hemos aprendido y que va a ser nuestra medida de riesgo en este curso como por excelencia. El riesgo es desviación estándar. Y como les había comentado, y de hecho había una pregunta ahí en el control que apuntaba a esto, la varianza es la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar yo no la puedo estimar como, perdón, no estimar, la varianza yo no la puedo, ¿cómo se decía esta palabra? Yo no la puedo como interpretar, yo no la puedo interpretar de una manera exacta, no significa nada por sí sola, solo significa que hay volatilidad, que hay variabilidad en el precio de esta inversión. Entonces, que hay riesgo, digamos. Entonces, volatilidad, o sea, como que si yo comparara dos varianzas, perfecto, puedo ver que una es más alta que la otra, por lo tanto, una es más riesgosa que la otra. Pero el número mismo, por ejemplo, que sea 10 o que sea 200, no me dice nada, ¿ya? Solo me dice que 200 es más que 10. Es decir, que una es más variable que la otra. Pero cuando ya estás hablando de desviación estándar, puedes interpretarlo como que hay una interpretación exacta, que es la distancia que hay entre tu valor esperado, que es como el valor promedio, la distancia que hay entre este valor esperado y todos los resultados con los que yo construí este valor esperado, que es el promedio de todos los resultados, es de un nivel. Ese nivel es la desviación estándar. Entonces, este sí que yo lo puedo comparar y lo puedo interpretar y todo. Perfecto. Y luego, que mi decisión de inversión
O sea, bueno, aquí esto es un poquito obvio, ¿cierto? Yo no sé cuánto va a rentar, por lo tanto, no tiene que ver con cuánto yo voy a recibir, porque no sé cuánto voy a recibir. Lo que yo estoy haciendo es apostar, pongo mi plata en una inversión en la que yo puedo soportar el riesgo y recibo una rentabilidad que me acomoda, esperada. En el fondo es una mezcla entre el retorno que yo creo que voy a recibir y el riesgo que yo calculé que tenía esta inversión, y esa mezcla es la que yo puedo soportar. Eso es como, esa es mi decisión. Finalmente siempre va a depender de qué tan averso sea al riesgo. Averso es que no me gusta el riesgo. Una persona totalmente aversa al riesgo es que va solamente, por ejemplo, a invertir en depósitos a plazo, porque sabe que en tantos días me va a llegar tanta plata. Y quizás ni siquiera, si soy extremadamente averso, voy a dejar mi plata debajo del colchón, porque imagínate, quiebra la empresa, no me pagan nunca. Y hay otros que son mucho más arriesgados, que están dispuestos a poner mucha plata en algo que con la misma probabilidad puedo ganar 500 o puedo perder 300. Ahí cada uno ve en la foto. Ya, esas son como cosas que hay que estipular desde ya. Entonces, les mostré, la clase pasada también, esta matriz. En el fondo, ¿por qué? Porque nosotros ya aprendimos a calcular la desviación estándar, el riesgo, de una inversión por sí sola. Pero cuando ya empezamos a hablar de un portafolio que tiene varios instrumentos distintos, y por lo tanto le afectan distintos riesgos de cada uno, hay que buscar una forma de calcular cuál es como el riesgo promedio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros calculamos este promedio? Lo hacemos como un promedio ponderado por el peso que tiene cada uno de estos instrumentos en mi cartera. Ejemplo, mi cartera es de 100.000. Entonces, si yo tengo 20.000 en la acción 1, 50.000 en la acción 2, y 20 más 50 después 30.000 en la acción 3, entonces tengo un 30%, el peso de mi acción 3 es 30%, el peso de mi acción 2 es 50%, y el peso de mi acción 1 es 20%. Entonces, en el fondo, ¿cómo hago yo este promedio? 20% por el rendimiento de 1, 30% por el rendimiento de 2, perdón, 50% por el rendimiento de 2, y 30% por el rendimiento de 3. Ese va a ser como la forma en la que yo voy a agregar este riesgo a mi cartera. Solo la porción de riesgo que corresponde de la cartera. ¿Ya? Entonces, en este caso, para calcular el riesgo de esta cartera, que tiene solo dos instrumentos, el instrumento 1 y el instrumento 2, lo que yo voy a intentar hacer es, donde X1 es este 30%, por ejemplo, el porcentaje que yo tengo sobre esta inversión específicamente, y la desviación estándar del instrumento 1. Entonces, esta es como la primera ponderación, que aquí también la repito, porque no sé si se acuerda, porque, a ver, un poquito más atrás. Efectivamente, la desviación estándar es la medida que yo puedo interpretar de riesgo, sí. Pero para yo poder llegar a la desviación estándar, sí o sí tengo que calcular la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, esta fórmula de varianza, que es al cuadrado, es lo que nosotros vamos a tratar de armar con estas ponderaciones, como para calcular este valor promedio. ¿Ya? Entonces, por eso multiplicamos una con la otra, como porque es al cuadrado esta fórmula de varianza. Entonces, vamos a estar multiplicando el porcentaje que tengo de 1 por el riesgo de 1, por el porcentaje que tengo de 1 por el riesgo de 1, además, el porcentaje de riesgo de 2 por el riesgo de 2, por el porcentaje del riesgo de 2, el porcentaje que tengo de 2 por el riesgo de 2, pero también me interesa saber cómo funciona la multiplicación entre el porcentaje del porcentaje que tengo de 2 por el riesgo de 2 y el porcentaje que tengo de 1 por el riesgo de 1, que
como que se mezclan dos veces, ¿cierto? Se mezclan aquí y se mezclan acá. Entonces, no sé si se fijan que acá sale x1 al cuadrado por desviación estándar 1 al cuadrado. Ese es S por S. Acá es lo mismo, x2 al cuadrado, desviación estándar 2 al cuadrado, que es este por este. Luego, cuando vengo a estas donde se multiplican como los riesgos de una con la otra, como cómo influye una con la otra, obtenemos algo un poco distinto, no es tan sencillo como esto. Entonces, ocurre que es el peso de 1 por el peso de 2 por la covarianza entre 1 y 2. Cuando yo multiplico dos desviaciones estándar, llego a la covarianza. ¿Qué significa eso? Cómo varía una con la otra. Ya no es como yo por mí sola y tú por ti sola, sino como las dos juntas, cómo variamos entre nosotras. Eso se llama covarianza. Y si se fijan, no está al cuadrado, por lo tanto, a pesar de que se llama covarianza, es una desviación estándar. Me costó harto tiempo darme cuenta de esa cuestión. Bueno, y cuando vemos que hay dentro de covarianza, si se fijan acá está x1, x2, aquí también, x1, x2, entonces este pedacito de aquí es igual a el coeficiente de correlación entre 1 y 2, por la desviación estándar de 1, por la desviación estándar de 2. En el fondo, para yo obtener este valor de covarianza que sale aquí, que es la desviación estándar entre 1 y 2, tengo que multiplicar la desviación estándar de 1 por la desviación estándar de 2 por este coeficiente de correlación que aparece, que es como esta P griega, que es un símbolo que se llama ρ, que también lo vimos en la clase pasada, y lo que quiere decir es lo que está queriendo decir este ρ, que es el coeficiente de correlación entre 1 y 2, es qué tan correlacionadas están estos dos instrumentos, 1 y 2. Es decir, qué tan juntas se mueven. Bajo cierto efecto, por ejemplo, bajo el precio del cobre a nivel mundial, ¿qué pasa con estas? ¿Se mueven, ambas suben en la misma proporción? ¿O una sube y la otra también, pero una sube más que la otra? ¿O de repente esta baja un poquito y esta sube un montón? Como, ese es el coeficiente de correlación. Está en la diapositiva de la clase pasada. Se los voy a repasar igual porque es un tema medio complejo. Entonces vamos a la carpeta. Te lo voy a mostrar. Está aquí en la última, por aquí, ¿o no? Ahí. ¿Dónde está? En esta creo que está. Que ahora sí quedó pegado, fantástico. Ahí estamos, perfecto. Entonces aquí yo les muestro. El coeficiente de correlación puede tomar distintos valores. Entonces, si es 1, es esta opción en la que ambas se mueven juntas en la misma proporción. En la misma dirección y en la misma proporción. Eso es 1. Si fuera -1, es totalmente distintas direcciones, pero la misma proporción. Si fuera 0, significa que no están correlacionadas y que da lo mismo que pase, no se van a mover para el mismo lado. O sea, y si ocurre, es casualidad. Este que sea 1 se llama correlación perfecta o correlación directa. Este se llama correlación imperfecta o correlación indirecta. Como se podrán imaginar, cualquier número entre 0 y -1, en este caso que les decía yo, se mueven en direcciones opuestas, pero una más que la otra. Cualquier caso entre 1 y 0 se mueven en la misma dirección en distintas proporciones. ¿Ya? Entonces, volviendo a la presentación. Vamos a salir de acá y acá vamos a volver a la presentación. Entonces, dicho eso, esta va a ser la fórmula que vamos a necesitar nosotros para saber cuál es el efecto en la varianza de nuestro portafolio que tiene que mezclemos 1 con 2 en las proporciones que yo las tengo.
Y si se fijan, está dos veces. Está una vez aquí y una vez aquí, porque se multiplica una vez así y la otra vez así. Ah, ya. Repasemos las variables una vez más para que quede súper claro cuáles van a ser las nomenclaturas. Entonces, I va a ser cualquier instrumento de inversión, es decir, en este caso, I es 1 o 2. En este caso específico, ¿cierto? Porque antes nosotros hablábamos, por ejemplo, cuando calculábamos el rendimiento esperado, voy a ir un poquito hacia atrás, acá, este rendimiento esperado. Cuando calculábamos el rendimiento esperado de una acción, digamos, Aguas Andinas, nosotros decíamos, ok, me pongo en el escenario 1, me pongo en el escenario 2, me pongo en el escenario 3. Y ahí con eso calculo el rendimiento que yo espero que voy a tener, considerando todos estos escenarios. Ahora ya estamos hablando de un portafolio. Por lo tanto, ahora mi I ya no representa situaciones, sino que representa los distintos instrumentos en los que estoy invirtiendo dentro de mi portafolio. En este caso, 1 y 2. Luego, la R minúscula con la I significaría el rendimiento de cada una de estas inversiones, ¿cierto? El rendimiento de 1 y el rendimiento de 2. Que en este caso, no sé si se fijan, pero no están aquí. ¿Por qué? Porque están dentro de desviación estándar. Cuando yo calculé la desviación estándar de 1, ahí usé este RI para sacar mi RE y después calcular la desviación estándar, que es la parte de acá. Esta. Si necesitan que me tengan en alguna parte o repita algo, me avisan. De verdad que sí. Ya. Después está XI, que es el porcentaje que tengo de cierto instrumento en mi portafolio. La desviación estándar, que va a ser nuestra medida interpretable de riesgo de cada uno de los instrumentos, por eso la tienen ahí pequeña. Y aquí ya, esta es la covarianza entre instrumento I y J, en este caso sería 1 y 2. En el fondo, J es como para decir otro I, que es la desviación estándar entre las dos inversiones. Este es el coeficiente de correlación que revisamos recién, que está aquí chiquitito, que es la correlación que existe entre 1 y 2. Y este simbolito así, con una P, significa que es la desviación estándar del portafolio. Es decir, nosotros vamos a calcular toda esta cuestión, nos va a dar una varianza del portafolio, luego vamos a sacar la raíz cuadrada de esa cuestión, y ahí nos va a dar esto, que es lo que estábamos buscando, el riesgo del portafolio. Eso. Entonces, lo que habíamos revisado antes, la desviación estándar o covarianza entre 1 y 2 va a ser coeficiente de correlación de 1 y 2 por la desviación estándar de 1 por la desviación estándar de 2. Eso es la parte de acá. Luego tenemos la varianza de un portafolio que invierte en 1 y en 2. Va a ser la suma del cuadrante 1 más la suma del cuadrante 4 de la matriz, más 2 veces el cuadrante este de aquí. En el fondo va a ser este más este, entonces es 2 veces. S más este, más este, más este, es lo mismo que esto. Que va a ser la desviación estándar del portafolio al cuadrado, porque esto es la varianza. Entonces, antes de que vayamos a este de aquí, les quería mostrar esto. Aquí les puse todas las mismas nomenclaturas. Y aquí les hice la salvedad, considerar que I puede significar distintos resultados para el mismo instrumento o distintos instrumentos, dependiendo de dónde estamos hablando. Si estamos hablando de individualmente, significa escenarios. Si estamos hablando de un portafolio, significa instrumentos. Perfecto, aquí está la misma formulita que acabamos de revisar de la covarianza o desviación estándar entre 1 y 2. Que esto en verdad no va a ir, pues todo acá. Y aquí abajo les puse como las matrices y los casos, ¿cierto? Entonces,
les acabo de explicar cómo funcionaba esta matriz para llegar a esa fórmula, que es la misma que les puse en la diapositiva. Entonces ahora quiero que revisemos en la que agregamos un instrumento más. Hay que agregar en la matriz una columna y una fila más. Ahora para el instrumento 3, que tiene su propia porción en esta cartera y su propia desviación estándar en esta cartera. Ahora es una cartera que se divide en 3. Cartera o portafolio es lo mismo, también son sinónimos. Es un montón de plata que está invertido en la cantidad de instrumentos, en este caso 3, en este caso 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Siguiendo como el mismo ejemplo de aquí. En esta vamos a tener x1 por desviación estándar 1 al cuadrado. En este, x2 por desviación estándar 2 al cuadrado, porque es este con este. En este, x3 al cuadrado por desviación estándar 3 al cuadrado. Es este por este. Y luego, en estos de aquí, voy a tener la mezcla de 1 con 2, es decir, me va a dar esto de acá, que es lo mismo que veíamos acá. Y ahora en este de aquí, voy a tener la mezcla de 1 con 3. Entonces, es la misma fórmula, pero ahora entre 1 y 3. Luego en este de aquí, tengo la mezcla de 3 con 2. Entonces aquí es la misma fórmula, pero la mezcla de 3 con 2. Acá vuelvo a tener 1 con 2, entonces se repite esta misma acá, porque es 1 con 2. Aquí vuelvo a tener 1 con 3, entonces se repite exactamente la misma fórmula que tengo en esta otra esquina. Y aquí al medio tenemos 2 con 3. Entonces se repite esta fórmula que tengo aquí. Conclusión. Cuando agrego un instrumento más a mi cartera, lo que ocurre es que tengo que agregarle la porción que tengo de la cartera al cuadrado por la desviación estándar de ese instrumento al cuadrado, en este caso es esta parte de acá la que estoy agregando. Entonces, como agregarle este como pedacito, no sé si se fijan, pero este pedazo que tengo acá está representando todos como los riesgos individuales. Entonces, aquí tú estás sumándole el riesgo individual de cada uno de estos instrumentos al cuadrado por el porcentaje que ellos tienen, o sea, que tengo yo de cada uno en la cartera. Pero luego en esta parte de acá ya empiezo a entrar en la mezcla de uno con otro. Entonces aquí ya me empieza a importar menos el individual y más qué ocurre cuando interactúan. No es que interactúen realmente, ¿eh? Como eso es algo que me gustaría dejar claro, no es que en el mercado realmente interactúen, para nada, o sea, yo puedo tener una cartera que mezcla 1 y 2, tú puedes tener una cartera que mezcla 1 y 3. No tienen por qué interactuar realmente, pero sí lo que está ocurriendo en mi portafolio, en este mini mundo donde está solo 1, 2 y 3, por ejemplo, ocurre algo, coronavirus, y 1, por ejemplo, se mueve un poquito para arriba, 2, un poquito para abajo, 3, mucho para arriba. Entonces, a eso me refiero con que interactúan, que dentro de este mini mundo, cuando yo sumo los efectos de algún movimiento, se contrarrestan. A eso me refiero con que interactúan, y a eso me refiero con que varían entre sí. Que hay cosas que las correlacionan, que es este factor que aparece aquí, que en este caso es la correlación entre 1 y 3, acá es entre 1 y 2. Entonces eso, aquí esta parte de la fórmula es más como los efectos conjuntos que tienen dentro de mi cartera. Entonces lo que pasa es que agrego lo mismo que tenía acá, ¿cierto? 2 por la mezcla de ambos, aquí es lo mismo. 2 por la mezcla de ambos, pero ahora tengo 3. Entonces tengo 3 veces en que se mezclan ambos. Lo tengo acá y acá, ¿dónde está? No, acá y acá para 1 y 3. Entonces se mezcla 3 y 1 acá, y aquí 1 con 3 aquí. Después se mezclan 2 veces, 2 con 3. Una vez aquí, y la otra vez aquí. Y se mezclan 2 veces, 1 con 2. Una vez aquí, y una vez aquí. Y por eso la fórmula queda así. Entonces, si seguimos en esta misma línea y quisiéramos agregar un cuarto, ¿qué deberíamos esperar que pase?
uno de estos se agrega aquí, x4 al cuadrado, por definición estándar 4 al cuadrado. Tendríamos 4 de esos acá, de los individuales. Y luego acá tendríamos, honestamente, tendría que ser 4 por 4. 16. Tendríamos, porque en este fue 3 por 3. Ah, no, 3 por 2. Tendríamos 8. Porque se mezclaría una vez 1 con 2. Perdón, se mezclarían 2 veces 1 con 2, 2 veces 1 con 3, 2 veces 1 con 4. Después se mezclaría 2 veces 2 con 3, 2 veces 2 con 4. Después se mezclaría 2 veces 3 con 4. Y ahí creo que paramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. ¿Cómo calcular el número? No sé. Pero haciendo la matriz sale fácil. De todas maneras, de nuevo, esto no es un curso de cálculo. Es más para que entiendan como el espíritu, como por qué ocurre, por qué la fórmula es así, qué significa la fórmula. Es más, esa es mi intención. Entonces, volvemos a la presentación. Esta es la misma fórmula que acabamos de obtener para una matriz de 3×3, donde yo invierto en 1, en 2 y en 3. Entonces, la varianza del portafolio va a ser lo que acabamos de obtener. Ya, y ahora quiero que veamos una cosa que también vimos la clase pasada, que yo creo que vale la pena adentrarnos un pelito. Es esto. Les había dicho que a medida que voy agregando más instrumentos a mi portafolio, cada vez el riesgo que me disminuyo es menor. Tengo solo un instrumento, entonces tengo, a ver, creo que tengo unos gráficos acá que podemos usar. Acá, por ejemplo. Tengo un instrumento, entonces este nivel de riesgo con ese nivel de rentabilidad. Piensen en un instrumento solamente. Pero luego si le agrego otro instrumento, ahora tenemos otro nivel de rentabilidad, esperamos un poquito más alto y menos riesgo. Y después lo mismo. Y así, o sea, cada vez que voy agregando uno, voy disminuyendo riesgo y no necesariamente aumentando rentabilidad, pero sí o sí disminuyendo riesgo. Porque lo que sigue ocurriendo es que se van como contrarrestando los efectos entre ellas, de las cosas que a ella le afectan, se empiezan a correlacionar. Eso es. Entonces, como se correlacionan, que ojalá no elija puro, o sea, ojalá que si yo quiero un portafolio diversificado, no elija puras acciones que les afectan al sector minero, porque ahí estoy seleccionando puras que tienen el coeficiente de correlación para el mismo lado. Entonces, ¿qué voy a estar diversificando? O sea, obviamente hay otras cosas que les afectan, ¿cierto? Entonces ya, por ahí algo diversifico, pero la diversificación real está en, ojalá distintas industrias, ojalá distintos países, ojalá distintos tamaños, ojalá que unos sean pymes y otras sean multinacionales, ¿cachai? Ese es el secreto finalmente de la diversificación, porque lo que yo necesito es que se correlacionen de tal manera que cuando yo lo sume para el lado, el efecto final es que tuve poquísimo riesgo con una rentabilidad alta, que no lo podría haber logrado con un solo instrumento o con cada uno de ellos por separado. Eso. Cuando digo cada uno de ellos por separado, no me refiero a que los tengo a todos, pero no dentro de la misma bolsa. ¿Eh? Tenerlos a todos dentro de la misma bolsa o separados es lo mismo. Eso sí es lo mismo. Siempre y cuando sea para ti, ¿cierto? Para el mismo sujeto, digamos. Ya, entonces, volviendo al punto anterior. Por cada vez que yo voy agregando un instrumento más, efectivamente disminuyo el riesgo, pero cada vez que agrego uno, disminuyo menos riesgo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta es una fórmula simplificada de la varianza del portafolio. ¿Qué te está diciendo acá? Esta es una matriz de millones de instrumentos en la cartera. Entonces, tienes de 1 a n.
Si se fijan, estos que son grises, son los que estaban aquí, que son como el mismo por el mismo, el mismo por el mismo, el mismo por el mismo, ¿cierto? La parte individual de esta fórmula. Entonces, n, aquí lo definí chiquitito, vamos a poner un poco más. El porcentaje que yo tengo, lo que nosotros habíamos dicho que era el porcentaje que yo tengo de este instrumento en mi portafolio, lo vamos a representar como 1 dividido n. Es un portafolio que tiene el monto que yo invierto se divide en igual proporción para todas mis acciones. Por eso 1 dividido n. Entonces va a ser 1 dividido n para todos. Entonces, ¿qué tengo aquí yo? Tengo el porcentaje que estoy invirtiendo al cuadrado, es decir, esta parte de aquí, ¿cierto? Esa parte, el x1 al cuadrado. Eso es esto de aquí, 1n elevado a 2, por la varianza promedio. Eso es una simplificación de decir que está ahí como promediando todos esos. En esta fórmula de acá, que esté promediando este 1 con este 2, con este 3 al cuadrado. Es como que hubiera factorizado acá, dado que este x1 al cuadrado es lo mismo que acá, porque son todos 1 dividido en n, como que sumaste este, con ese, y te dio como una varianza promedio. ¿Pero por qué varianza y no covarianza? Porque es la individual. Ya. Y eso por n. ¿Por qué? Porque hay n cuadrados. Estos grises ocupan una columna en cada fila. Ocupan un cuadradito de la columna en cada cuadradito de la fila. Entonces, si tú contaras estos grises, son n. Por eso n, por esto al cuadrado, por la varianza individual promedio. Más. Después aquí uno pone 2, ¿cierto? 2 por toda esta parte de acá. Entonces acá, en vez de poner 2, dado que estamos asumiendo que yo invierto lo mismo en todas, no necesito hacer esta diferenciación de 2 por este, 2 por este otro, 2 por este otro. Lo que hago es el número de casillas que yo tengo, que no son las grises, son n al cuadrado, porque van a ser n cuadrados por n cuadrados, menos toda la fila gris, que ya determinamos que era n, por eso va a ser n cuadrado menos n, el número de casillas. Luego aquí la multiplico, o sea, el porcentaje que yo tengo de estos instrumentos en mi cartera sigue siendo 1 partido en n y al cuadrado, porque esta parte de la fórmula, ¿cierto? Como van al cuadrado acá. Que en el fondo, ponte tú aquí sería x1 y x1, porque es 1 partido en n en ambos casos, por eso queda al cuadrado. Por la covarianza promedio. De nuevo, son una simplificación, que como que lo hubierais factorizado acá, como sabéis que esto es igual para todas, entonces te queda solamente ese pedacito para todas las casillas, que son distintas mezclas, entonces es como que hubierais promediado todas esas. Ya. Dicho eso, despejamos un poquito y nos queda así. Y yo acá lo puse como ya multiplicado, ¿cierto? Esta varianza partió en este n, y multipliqué este 1 por esa covarianza, y este 1 con R por esta covarianza, y me quedó esto. Varianza partido en n, más covarianza promedio, menos covarianza promedio partido en n. Esa es ya la simplificación máxima de la varianza de un portafolio de n acciones que yo invierto lo mismo en cada una de ellas. ¿Qué me pasa aquí? Cada vez que yo empiezo a aumentar el n, esta varianza, o sea, esta parte de aquí se hace más pequeña, es decir, me importa menos el efecto individual. Y acá, este también se hace más pequeño. Lo mismo, me importa menos el efecto, pero aquí, me importa menos el efecto conjunto, pero si se fijan, en verdad este lo resto. Entonces, estoy diciendo, al efecto conjunto, le resto cada vez menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta el n, cuando aumenta la cantidad de acciones, o de instrumentos,
Este es el que empieza a tomar valor, la covarianza promedio. Y ya me empieza a dar un poquito lo mismo, cuánto es cada uno por sí solo, o cuánto afecta cada uno por sí solo. Espero que se haya entendido un poquito más. Vamos, volvemos. Entonces, volviendo, ¿cierto? Estábamos en las fórmulas que necesitamos para calcular la varianza de nuestro portafolio, que va a depender de la cantidad de acciones que tenga. Y ahora lo que quería hacer es un poco hacer un resumen de todas las cosas que ya sabemos con certeza. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que si diversifico, somos capaces de eliminar el riesgo, puse riesgo parte del riesgo, buenísimo. Y sí. Somos capaces de eliminar parte del riesgo individual. No puse todo el riesgo individual. En estricto rigor podrías eliminar todo el riesgo individual si es que tuvieras justo acciones que son perfectamente, imperfectamente correlacionadas, como indirectamente correlacionadas. Entonces, que si Britney Spears saca un nuevo single, una aumenta 1, la otra disminuye 1. Ahí está correlación perfecta. Perdón, correlación imperfecta. Esa es la única forma en la que tú puedes eliminar el riesgo individual. Por eso aquí pongo parte del riesgo individual dependiendo de cuánta correlación haya entre los instrumentos que tengo en el portafolio. Luego, si diversificamos, el riesgo del portafolio es menor que el promedio del riesgo de sus instrumentos individuales. Es decir, que yo le puedo quitar riesgo a este portafolio porque tengo todas juntas. Eso es. Cada una por separada tendría un riesgo que si yo promediara esos riesgos sería más que yo las tenga todas juntas funcionando paralelamente. Porque en el fondo ahí lo que pasa es que yo tengo esta cartera diversificada y por lo tanto todos los efectos me afectan a mí. Ahí yo bajo el riesgo y tengo un rendimiento esperado. Pero si no están juntas, significa que, por ejemplo, cada uno de ustedes tiene una de las acciones que están en mi portafolio. Y ahí ya cada uno de ustedes por sí solo recibe uno de esos riesgos. Si yo los promedio, yo tendría menos riesgo que la suma de todos ustedes. Eso es. Luego, hemos hablado todo el tiempo de que sacamos riesgo individual, pero no es posible, o sea, pero hay otro riesgo. Está el riesgo de mercado y está el riesgo individual. Por supuesto que de manera individual afecta el mercado, ¿cierto? Siempre. Pero tratemos de separarlo. Entonces, o sea, más que separarlo, entendamos que si bien a un instrumento su riesgo individual puede afectarle el mercado, hay un efecto de mercado por sí solo. ¿Ya? ¿Cómo ejemplifico eso? Digamos coronavirus, el mercado está mal, la gente no puede ir a trabajar, hay desempleo, están echando a la gente porque no hay ingresos en las empresas, entonces, bueno, hay mujeres que no pueden ir a trabajar porque tienen guagua y ya no están abiertas las cunas, montones de efectos, ¿cierto? No estoy queriendo decir que las mujeres tienen que quedarse con las guaguas obligatoriamente, por si acaso. Solo estoy diciendo que es algo que en la sociedad se ve reflejado, que no me gusta. ¿Ya? Y, o sea, además que no me gusta, debería ser elección propia. Totalmente libre. Entonces, ya, están esos efectos en el mercado. Vamos a eso. Están esos efectos en el mercado. Y
Eso hace que como el mercado está mal, a la acción le vaya mal, por ejemplo. Por supuesto digamos que es una acción de agricultura, ¿ya? Entonces, la gente está comprando menos y por lo tanto le va peor porque a todas las empresas le está yendo peor. Entonces, colectivamente a todas las empresas les está yendo peor. Ese es mercado. Pero luego tienes que, adicionalmente, dado que el mercado está así, nadie está viniendo a trabajar tus tierras y por lo tanto te está yendo pésimo, porque nadie está viniendo. Y entonces a eso quiero decir con que el mercado te afecta directa e indirectamente. Porque por el mismo motivo de mercado, nadie está llegando a trabajar, entonces además de que nadie te está comprando, no está pudiendo producir. Pero esa cuestión de la producción es un tema individual tuyo, de tu proyecto, de tu empresa, que tú no puedes producir. Distinto es el mercado mismo, que por ejemplo nadie está comprando tus acciones, porque los inversionistas extranjeros cacharon que Chile está mal, por ejemplo. Ya, eso, entonces, no es posible eliminar el riesgo de mercado. O sea, porque imagínense, tendrían que incluso, pongámonos en una situación extrema, donde, por ejemplo, yo compro la acción de Chile y la acción de Bélgica, porque leí que están como correlacionadas imperfectamente, porque justo todas las actividades productivas de cada país también están correlacionadas imperfectamente. Incluso en ese caso llega algo como coronavirus que es mundial y afecta a ambas de la misma manera. Como por eso les digo que el mercado es algo que no se puede diversificar. Entonces, uy, ¿qué pasó? Aquí, ya. Entonces aquí les pongo, por lo que se vuelve un factor crucial en el riesgo y en el rendimiento, el mercado. Entonces, ¿por qué fui tan enfática en esta parte del mercado? Porque ahora vamos a ver otro concepto que depende del mercado. ¿Y por qué vamos a ver este concepto? ¿Por qué es tan importante para nosotros ese concepto? Porque el mercado es el riesgo que nunca voy a poder diversificar. Nosotros estamos estudiando la diversificación. Entonces, dado que sé que todo el riesgo individual o parte del riesgo individual lo puedo sacar, filete. Una variable menos que calcular. Mayor rentabilidad para menos riesgo. Claro, mayor rentabilidad para menos riesgo, filete. Pero el del mercado no lo puedo eliminar. Entonces este va a ser un factor que voy a tener que mirar, sí o sí. Ya. Otro descubrimiento. Mientras más instrumentos tengo en el portafolio, más diversifico, pero cada vez en menor cantidad. Es lo que les comentaba antes, como que el riesgo marginal que le voy quitando a mi cartera con una acción más o con un instrumento más es cada vez menos. ¿Por qué? Porque, o sea, ya lo explicamos un poco como matemáticamente, pero es esto, empieza a quedar mucho efecto de mercado y poco individual. Piensen que pongo dos acciones y estas funcionan, o lo que les había dicho recién, ya hay tres. Entonces, tengo la primera, que pasa algo y le afecta en 1 hacia arriba. Tengo la segunda, que pasa algo y le afecta en menos 0,2 hacia abajo. O sea, menos 0,2. Entonces, si tuviera ambas, mi efecto neto sería 0,8. Ahora agrego una tercera, que ahora esta le afecta 0,5 para arriba. Entonces ahora tengo 1,3. Y voy a empezar a agregar más y más y más, y todos se van a empezar a netear. Entonces como que ya voy a llegar como a un nivel en el que da lo mismo lo que agregue, ya todo está tan neteado que no hay un efecto muy importante. Ya tienes muchos efectos distintos, individuales, que se están restando o sumando. Entonces me deja de importar lo individual y me empieza a importar mucho más el efecto de mercado. Después, cuando tengo un portafolio bien diversificado, aquí, ojo también con los supuestos que tomamos. Por ejemplo, ¿somos capaces de eliminar el riesgo individual? Sí diversificamos. Como esos son supuestos que estamos tomando. Aquí también. Mientras más instrumentos tengo, acá, cuando tengo un portafolio bien diversificado, es decir, que es un mercado competitivo,
que tengo muchas acciones o que tengo muchos instrumentos y que todos estos instrumentos tienen correlaciones no perfectas. Esos son supuestos que se están tomando para hacer esta afirmación. Entonces, cuando tengo un portafolio bien diversificado, comienza a importar más cómo varía un instrumento respecto de otro que cómo varía cada uno por sí solo. ¿Qué pasó? Ya. Eso. Entonces, fíjense, cosas que sabemos que si tenemos un portafolio diversificado nos empieza a importar el mercado y cómo varía uno con otro. Eso es lo que me está importando a mí ya, como después de despejar todas las variables, después de que ya asumimos que está diversificada esta cuestión. ¿Qué me importa a mí para yo calcular el riesgo de esta inversión que hice, que está diversificada? El mercado y la covarianza de mis instrumentos dentro de la cartera. Y en un mercado muy competitivo, la covarianza promedio, es decir, cómo varían todos con todos, es el riesgo de mercado. Entonces, me estoy poniendo en un caso extremo en el que tenía una cantidad de, no infinita, no voy a decir infinita, no tiene sentido, pero una cantidad muy grande de instrumentos. ¿Por qué digo que es un mercado competitivo? Porque en un mercado competitivo ocurre lo siguiente. De partida hay muchas empresas en un mercado competitivo. Además, todas las empresas pueden competir. No hay como restricciones del tipo que nosotros tenemos hoy en día, que es, por ejemplo, es que ¿sabéis qué? Yo quiero vender agua, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque tengo que hacer una inversión gigante en hacer unas tuberías por debajo de toda la tierra, y más encima hay un monopolio de esa cuestión. Y es estatal, o está como regulado estatalmente, entonces meterme es un cacho. No puedo, o sea, así como en la práctica, en verdad no puedo. Ese tipo de limitaciones no están en un mercado tan competitivo. Entonces tenemos muchas empresas, todas compiten, entonces los precios realmente se regulan con el mercado. O sea, si yo empiezo a vender más caro, el otro, perdón, si yo empiezo a vender más caro es también porque a mí me están demandando un montón. Entonces tengo que acararme para poder como cumplir con esta demanda con esta demanda que tengo, y así. O sea, para regular la demanda, digamos. Ya. Entonces, en este mercado competitivo, un portafolio con hartos instrumentos, donde todos varían con todo, esta covarianza entre todos con todos, se acerca mucho a lo que sería el riesgo de mercado. ¿Cómo calculamos ese riesgo de mercado, por ejemplo, en Chile? Obviamente siempre se toman supuestos, ¿cierto? Para poder hacer estas cosas. Entonces, es el IPSA, que es lo que revisamos la semana pasada. Se llama, no me acuerdo cómo se llama, creo que es IPSA S&P 500. ¿Por qué S&P 500? Es el portafolio de mercado de Estados Unidos. Y se llama así porque como que la empresa que lo hace se llama así. Entonces ahora nuestro IPSA se llama IPSA S&P 500 porque lo hace la misma empresa. Bueno, estamos en la hora, pero voy a cerrar este tema, o sea, para tomarnos un break. Entonces, el IPSA sería nuestro portafolio de referencia de mercado. Como que eso es lo más cercano al mercado que hay en Chile. ¿Por qué? Porque son las 30 acciones más líquidas. Es decir, que tienen un mercado más perfecto. Las compran y las venden constantemente, todos los días. Harta plata. Si el mercado baja, todas bajan. O suben, depende, ¿ya? Depende de la correlación que tengan con el mercado, pero a lo que yo voy es, todas estas juntas, en promedio, son lo que le pasa a Chile. Es la aproximación más cercana que tengo.
Y el S&P 500 sería para Estados Unidos. Y hay un montón más que no me sé los nombres. Cada país tiene el suyo. Eso. Así que tomémonos 15 minutos y después volvemos y seguimos con la clase. Ya, profe. Bueno, profe. Ha estado denso. Me imaginé. Pero, de nuevo, cualquier pregunta me avisan. Así que en 15 minutos nos vemos. Ya, profe. Me dejaron loca las matrices. Les voy a subir igual todas estas cosas. Ya, profe, gracias. Profe, pero igual después vamos a hacer como ejercicio numérico, ¿no? Eso es como está la ayudantía. Ya. Igual es que, miren, esto específicamente, así como no, no necesito que se lo aprendan. Por ejemplo, ustedes siempre van a tener esta fórmula. Ujú. Entonces, es más como para que entiendan el espíritu de, y después Ya. ustedes van a tener todos estos números y van a tener que usar esta fórmula, ¿no? Y efectivamente, si vamos a hacer ejercicio, probablemente estos los vean más en la ayudantía, que supuestamente era mañana y ya no lo va a hacer por las votaciones. Ujú. Pero sí, tranquilos, yo no les voy a hacer un ejercicio mega matemático si no lo hemos hecho también. Y ahora tenemos ya 2 clases más de cosas numéricas que sí o sí vamos a hacer ejercicio, así que tranquilos. Ya. Ok, ok. Gracias. Ya chicos, 15 minutos más, a las 8:17 nos vemos.
Ya chicos, volvemos. Ya, entonces, nos dimos el break y cerramos acá. Sí. Entonces lo que habíamos determinado es que nos importa mucho, uno de nuestros factores más importantes son el riesgo de mercado, y también nos importa mucho la covarianza de los instrumentos que están en mi portafolio. Entonces, con esto en mente, introducimos un nuevo concepto que se llama beta. Se llama beta porque la nomenclatura es la letra beta del alfabeto griego. Significa la sensibilidad que tiene un instrumento al riesgo de mercado. Entonces, para que se lo imaginen, el rendimiento de un instrumento particular, de la acción de LATAM Airlines, tiene un efecto totalmente individual que, no sé, tiene que ver con el precio del petróleo, el costo de sus bodegas de aviones, no tengo idea, ¿ya? No sé, ya, hay cosas individuales que le afectan riesgo individual. Pero además, le afecta el riesgo de mercado. ¿Cuánto le afecta el riesgo de mercado? Es el beta de esa acción. Por supuesto que nosotros estamos hablando también de portafolios. Por lo tanto, al igual que en las nomenclaturas anteriores, yo puedo tener un beta sub i, que puede significar el beta de cada uno de los instrumentos dentro de mi portafolio. También va a haber un beta del portafolio, beta sub p, que va a ser cuánto le afecta al mercado, perdón, cuánto le afecta al portafolio el mercado. Entonces, les puse aquí pendiente de la curva, porque si este fuera el gráfico, aquí está el riesgo de mercado, que sería RM, y aquí estaría, le puse la R grande. Ya. Por si acaso, para que todo converse. Y aquí le puse la R chica, o sea, la rentabilidad de cada uno de los instrumentos, ¿cierto? El mercado se va a ver exactamente así. Para el mercado, este sería RM. Entonces va a ser 1, exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, un beta igual a 1 es esta pendiente. Es decir, es igual al mercado. O es el mercado. Se mueven en el fondo. Es igualmente sensible al mercado que el mercado. O es el mercado. Un beta mayor a 1 significaría que la curva sería así. Entonces, en el fondo, se mueve en la misma dirección que el mercado, pero más. Es más sensible al mercado, pero en la misma dirección. Un beta entre 0 y 1 sería, o sea, un beta mayor a 1 sería cualquiera que estuviera de aquí para arriba, para allá. Así, ¿cierto? Como que fuera girando así. Si hasta acá, máximo. Si este fuera entre 0 y 1, perdón, sería cualquiera que estuviera así, tuc, 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 y así. Sin voltearse, ¿cierto? Hasta ahí no. En el fondo, este sería 0, una línea así. Y aquí también 0 sería una línea así. Entonces, un beta entre 0 y 1 sería, me muevo en la misma dirección que el mercado, soy sensible al mercado en la misma dirección que el mercado,
pero menos sensible. Por eso le afectaría menos el riesgo de mercado. Un beta menor a 1 sería dirección opuesta al mercado, totalmente opuesta. Si el mercado va para allá, este otro va para el otro lado. Y un poco espejo a lo que hablábamos arriba. Un beta menor a menos 1, es decir, que ya la cuestión, piensen que una curva menos 1 sería así igual, pero así. Entonces, menor a menos 1 sería así, me imagino. Para que se mueva, pero más. Estoy pensando. Así tendría que ser. Esa sería menor a menos 1. Así, así, así. Opuesta, pero le afecta más. Entre menos 1 y 0, dirección opuesta, pero le afecta menos. Ya. Entonces, lo que les había dicho recién, ¿cierto? El beta I es la cantidad de mercado que agrega la acción o el instrumento I a este portafolio. El beta promedio del portafolio es la cantidad de sensibilidad al mercado que tiene el portafolio, que va a ser como el beta, el promedio de todos betas I. Y aquí hay algo importante que tienen que saber, que todo el tiempo hemos estado hablando de que disminuye el riesgo, si es que diversificamos, disminuye el riesgo, pero no disminuye el valor de la cartera. En el fondo, piénsenlo de esta manera. En estos casos que nosotros nos poníamos individualmente antes en cada uno de estos instrumentos, siguen siendo los mismos casos. Seguimos esperando el mismo nivel de rentabilidad para cada uno de ellos. Eso significa que los valores presentes que nosotros estamos estimando de cada uno de ellos, es decir, sus precios hoy día, siguen siendo los mismos. Y si bien individualmente dependen del riesgo, ¿cierto? Una vez que yo armo un portafolio diversificado, ese riesgo conjunto disminuye para mí. Pero el valor del portafolio, no. Ahí el valor del portafolio es la suma de todos los precios, la suma de todos los valores iguales que los que habían antes. Eso es como importante. Por eso nos conviene, digamos, si no, ¿para qué? Y una cosa importante es que los accionistas, los dueños de las empresas, cuando la empresa no tiene acciones, ellos por sí solos pueden ir al mercado financiero y diversificar su cartera de inversión, o al mercado real. Ellos pueden tener un porcentaje de tal empresa, de tal empresa, de tal empresa. Pero no pueden exigirle a una empresa en la que ellos invierten que sean más diversificados. Por ejemplo, si la empresa se dedica a confeccionar cuerda para los barcos, no sé, cuerda así como más industrial. No le vaya a pedir a ese gallo que también, ahora para que estemos más diversificados, también trabaja en la industria de las mascotas. No tiene nada que ver. No, un accionista no puede exigir eso, y el director de esa empresa, directorio, o los ejecutivos, o los gerentes, tampoco pueden esperar que la empresa cambie o se diversifique en su negocio para el beneficio del accionista, para que el beneficio tenga menos riesgo. Por supuesto que se puede hacer, por supuesto que hay ciertos niveles de diversificación que las empresas estratégicamente las eligen. Ejemplo claro, ya, para, por ejemplo, la empresa que trabajo yo, Parque Arauco, es una empresa de malls. Así partió al menos. Ellos compran malls y luego arriendan, o construyen malls y luego arriendan las tiendas. Se ha visto una tendencia en Estados Unidos, al menos, que es un mercado que como que nosotros seguimos bastante, pero las cosas ocurren en nuestro mercado tiempo después del que ocurren en Estados Unidos.
se ha visto una tendencia a que los malls ya no están sobreviviendo, o sea, no masivamente. Como que hay algunos malls que sobreviven, que están buenos, pero así como la sobrepoblación de malls no funciona. Entonces, ¿qué hizo Mercadonco? Empezó a comprar hoteles, porque dijo, mira, en verdad yo sé administrar activos inmobiliarios y arrendarlos. Entonces, ¿qué otras cosas se arriendan? Bueno, los hoteles funcionan más o menos similar, las oficinas funcionan así, hay unas cuestiones que se llaman placas comerciales, los strip centers, y ahí eso es una diversificación que una empresa puede tener y que puede pensar y que efectivamente disminuye el riesgo de la empresa y por ende el riesgo del accionista. De todas maneras, a lo que voy yo es que no es pega del gerente de finanzas generar esta diversificación para los dueños de la empresa. Como esta diversificación un poco más como que te queda solo la diversificación, que te queda solo el riesgo del mercado. No, cada empresa tiene su propio giro y si ellos estratégicamente deciden por el bien de la empresa que quieren diversificarse un poco, ok, pero no es algo que uno hace para que el accionista tenga un portafolio diversificado. Es para que la empresa tenga un portafolio diversificado y le vaya mejor. Por lo tanto, ahí se acota a las necesidades de la empresa. Eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el accionista no puede exigirlo? Porque él por sí solo puede diversificar. Entonces ya la empresa verá. Y aquí en la esquinita les dejé una fórmula. Esta es la fórmula del beta, cómo se calcula el beta. Aquí arriba tienen la covarianza. No sé si se acuerdan. Vamos para atrás. Acá. La covarianza entre 1 y 2 es el coeficiente de correlación entre 1 y 2 por la desviación estándar de 1 por la desviación estándar de 2. ¿Qué estamos diciendo acá? Que 2 es el mercado. Entonces aquí es el coeficiente de correlación entre este instrumento y el mercado, es decir, cómo se correlaciona con el mercado, por la desviación estándar de este instrumento individualmente, por la desviación estándar del mercado individualmente. Esa es esta parte de acá arriba. Y esta parte de acá abajo es el riesgo de mercado, perdón, la varianza de mercado, digamos. Es la desviación estándar del mercado al cuadrado. Eso es esta fórmula. También es bueno que se la aprendan. Bueno, la van a tener siempre, pero para que la tengan en mente. Entonces, dicho todas las cosas que ya conversamos, ¿no? Vamos a llegar al tema del portafolio eficiente. Entonces, dijimos que, por ejemplo, ¿qué es un portafolio eficiente? Como que quiero introducirlo un poquito antes, como para que entiendan, porque estábamos hablando de un portafolio diversificado, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el eficiente? Hablamos antes que yo, para elegir una inversión, siempre voy a elegir la que me dé más rentabilidad, al menor riesgo posible, obviamente dentro de los límites de aversión al riesgo que tengo yo. ¿Cuál es el portafolio eficiente? Es el portafolio que, digamos que es las mismas acciones en un portafolio, pero en distintas proporciones. Es la proporción entre ellas, la proporción de cada una, la mezcla, que hace que la rentabilidad sea la mejor y el riesgo sea el menor. Ese es como el portafolio eficiente, obviamente, de nuevo, sujeto a los niveles de, ¿cómo se llama esta palabra? Tolerancia que tenga cada uno. Por lo tanto, no puede existir solo uno. Hay muchas mezclas que son eficientes, dependiendo del inversionista. Ya, eso es un portafolio eficiente. Entonces ahora vamos a introducir las ideas que nos llevan al portafolio eficiente. Entonces, en un mercado competitivo y líquido, el rendimiento se comporta de manera normal. Hay una función que se llama función normal. El gráfico de esa función es así como una campana, se le llama campana de Gauss. ¿Qué te está queriendo decir? Que
los resultados que más probablemente van a ocurrir están aquí en el medio, y luego, mientras se van separando del medio, hay menos probabilidad de ocurrencia. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Cuando digo que se comporta de manera normal, les estoy diciendo que las rentabilidades medias se repitieron en más cantidades de días para mercados competitivos y líquidos. Y mientras más alejadas de este medio, menos se repiten. Entonces, como que podemos suponer que así se comporta la rentabilidad, que hay más probabilidad de ocurrencia para el punto medio, cuando está diversificado el mercado es competitivo. Entonces, con ese supuesto, ahora ya todos los variables que teníamos antes, que en verdad igual ya en nuestra conversación algo las habíamos reducido, vamos a tener dos variables que determinan el rendimiento esperado, o el rendimiento obtenido, perdón. Ya, eso es importante. Está el rendimiento esperado, que es lo que yo hoy me paro hoy día y miro hacia el futuro y digo, yo creo que ese va el rendimiento que va a estar. Y está el rendimiento obtenido, observado también se llama. Es el rendimiento que ya ocurrió en el pasado. Entonces, para el rendimiento real, las variables son la desviación estándar y el rendimiento que esperado. Y acá, portafolio eficiente. Entonces, lo que les dije recién, siempre vamos a querer tener un instrumento que nos dé la menor volatilidad, o variabilidad, o varianza, o riesgo. Todo esto, la volatilidad es riesgo. Y la mayor rentabilidad. Entonces, voy a elegir la opción de riesgo más alta que pueda soportar, para poder recibir la rentabilidad más alta posible, que la relación es directa entre riesgo y rentabilidad. Entonces, cuando invierto en un portafolio diversificado, soy capaz de obtener la misma rentabilidad que esperaba con menor volatilidad. Que es un poco igual, ya lo hemos conversado en algunas situaciones. Entonces, yendo al gráfico específicamente, como para explicar mejor el tema del portafolio eficiente. En este eje tienes la desviación estándar y en este eje tienes la rentabilidad esperada. Esto es una combinación de dos instrumentos. Entonces, instrumento A e instrumento B. Digamos que instrumento A es este. Instrumento B es este. Los puntos de los extremos. Entonces, A tiene ese nivel de riesgo y esta rentabilidad. Entonces, poca rentabilidad y poco riesgo. Y esta de acá tiene más rentabilidad, pero mucho más riesgo. ¿Ya? Entonces, estos puntos de acá son, y toda esta curva, son los puntos en los que se van mezclando de a poco. Este le va agregando un poquito de el instrumento B, le va agregando un poquito del instrumento B, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el punto más eficiente acá? Va a depender, ¿cierto? Va a depender de la persona que está invirtiendo. Yo podría decir que aquí, yo soy súper aversa al riesgo. Este es el punto de menor riesgo posible. Chao, ese quiero yo. Pero hay gente que de repente es más arriesgada, entonces dicen, pero ¿para qué hay que invertir ahí? Si mira, un poquito más de rentabilidad por un poquito más de riesgo, pues te hay ahí que fome. Pero finalmente, esta es la curva. Esta es la curva de las dos combinaciones que tú eliges. Como esta parte de acá ya obviamente no es eficiente, porque tienen poca rentabilidad para este nivel de riesgo, y aquí arriba ya tienes un pedacito de curva que para ese mismo nivel de riesgo tiene más rentabilidad. Entonces, este pedazo ya definitivamente no es eficiente. Pero de este punto, de este vértice que tiene la curva, hasta acá, son puros niveles eficientes. Ahora aquí tenemos una combinación de muchos instrumentos. Entonces, acá ya hay puntos en todos lados, ya podrían haber miles de puntos más. De hecho, en esta curva también podrían haber puntos. De hecho, hay puntos, por eso se hizo la curva. Entonces aquí ya, esto es un portafolio totalmente diversificado. Es la misma idea,
esta curva de acá, es decir, todas las combinaciones que me lleven a la mayor rentabilidad posible de un cierto punto de riesgo, es decir, en este nivel de riesgo voy al más alto, que es este. Después, en este nivel de riesgo voy al más alto, que es justo de acá. La mezcla da esa rentabilidad. En este nivel de riesgo y así se construyó esta curva. Todos estos son portafolios eficientes y nuevamente, ¿cuál elegimos? Depende del nivel de riesgo que puede tolerar pueden tolerar estos inversionistas. Me parece que esta era la última, sí. Queda tiempo, sí que les propongo que hagamos un ejercicio para practicar un poco las fórmulas. No voy a inventar uno, no pongamos números. Entonces vamos a ver esto de aquí. What? Vamos a hacer uno de estos, que es como el más... Si no nos vamos a volver locos. El otro era solo como para ilustrar qué pasaba. Con esto. Ya, entonces digamos, hay que poner RSI, entonces. Esta vamos a poner... en un escenario optimista obtiene 5%, vamos a ver los números que he usado antes. Un escenario base, un 3%. Un escenario pesimista, menos 1%. 3, 1, no, perdón, 0, 1, 2, 3, de 3 a 5, ya. Listo. ¿What? Ya. Esta es la probabilidad de ocurrencia. Vamos a decir que este es con probabilidad 20%. Perdón. 20%, 50%, 30%. Ya. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, como estamos yendo como desde el inicio de este tema y hasta el final. Entonces acá, ¿qué necesito yo? La desviación estándar. Entonces vamos a ir a buscar esa fórmula también, que la tenemos por acá. Y esto. Entonces, primero necesito, para yo sacar la varianza, necesito, porque ya tengo este dato, y ya tengo este dato, ¿cierto? Me los dieron. Entonces necesito este. Como obtengo este, multiplicándolos. Entonces, R le vamos a poner que por R, chao. Entonces vamos a multiplicarlo. Entonces la probabilidad de que este rente 5%, da esto. Aquí no puse, no sé por qué siempre mi cerebro cambia el 5 por una R. Ya. Ya tengo eso. Ahora aquí dice, perdón, la suma de esto va a ser mi RE, ¿cierto? Entonces el RE es la suma de esto.
Entonces mi rentabilidad esperada es 2,8. Perfecto. Después, dice acá que necesito restar RI con RE, pero cuando hay este simbolito de sumatoria significa que tengo que hacerlo para cada uno y después sumar. Entonces, vamos a poner RI menos RE. Una cosa que yo descubrí hace poco, en realidad obviamente no lo descubrí, esto es una regla matemática, pero dado que esto está al cuadrado, da lo mismo cuál le restan a cuál. Puede ser RE menos RI, les va a dar el mismo resultado, como para que no se asusten. Entonces va a ser este menos este. Listo. Ahora ya tengo eso, entonces ahora al cuadrado. Este, o sea, se está por este. Y ahora, por su probabilidad. Este por la probabilidad. Listo. Y ahora, sí que sí, lo sumo. Esta es la varianza. ¿Por qué me da el número tan chico? Entonces ahora la desviación estándar. Esa es la desviación estándar. ¿Qué significa? Que este resultado, que el resultado esperado está a una distancia de un 1,78, no sé si esto es un porcentaje, 1,78% de distancia de los esperados, en promedio. De los resultados posibles. Ya. Entonces ahora tengo la desviación estándar, la vamos a ver. Luego, ahora vamos a decir que tenemos además otra acción. Yo digo acción porque es como lo más fácil, pero podría ser cualquier tipo de instrumento. La desviación estándar de este vamos a decir que es... Ya, lo inventamos. Ya. Ahora queremos saber cuál es la varianza de nuestro portafolio. Entonces, vamos a decir que de la acción B tengo un 30%. Entonces, de la A tengo un 70%. Entonces, para yo poder calcular esto, voy a tener que hacer X1 por DESVEST1. X2 por DESVEST2. Entonces, en este caso va a ser 70%, que es 1 menos lo que sé que tengo de B, por la desviación estándar de 1. Después, ahora lo que tengo de 2 por la desviación estándar de 2, lo vamos a poner para que sea perfecto A, B, B. Ya, entonces ahora tengo esos datos. ¿Qué necesito? Necesito X, necesito al cuadrado,
Entonces va a ser este por este. Entonces con eso sacamos estos valores de acá. Y luego necesitamos 2 por todo eso de ahí. Quiero saber, la fórmula de correlación no se las he dado. Entonces vamos a decir que la correlación entre 1 y entre A y B es 0,6. Un dato. Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar 2 por esto por 1 menos esto por la correlación entre A y B por la desviación de este por la desviación de este. Y ahí cierro paréntesis. Entonces se multiplica 2 por toda esa cuestión. Y ahora, si yo quiero saber la varianza del portafolio, sería S más este, que son estos factores de acá al cuadrado, más 2 veces toda esta cuestión de acá, que es S número de ahí. Esa es la varianza de mi portafolio. Pero, acuérdense, la medida de rendimiento es desviación estándar. Entonces, es la raíz de este. Esa es la desviación estándar del portafolio. Y hagamos un ejercicio a ver si... La desviación estándar del portafolio es efectivamente más pequeña que la desviación estándar promedio de los dos instrumentos de portafolio. Si no nos hubiera dado, hubiéramos estado en problemas serios. Este es un ejercicio súper simple de esta materia. ¿Cómo se podría empezar a complicar? Hay más fórmulas acá, ¿cierto? Por ejemplo, este pedacito de aquí es así. Entonces yo les podría haber dado esto. Y ustedes deberían haber cachado que eso es lo mismo que esta parte de acá en esa fórmula. Ahí también, dime. ¿Puedes explicar de nuevo esa parte cómo la calculó? Porque me perdí con el paréntesis, el 2 por el X, por el 30, por el 70, y después no entendí el por qué era... Acá, Sí, no entendí los números. Ya. Por la fórmula no la relaciono a por qué están esos números. Perfecto. X1 es el porcentaje que tengo de 1. Sí, que es el Ya. 70. Que es 70, que está aquí. Después X2 es lo que tengo de B, que es 30. Después, el coeficiente de correlación, que es TP 1 y 2, que es este de aquí, que lo acabo de decir. Ya, P1, 2, ya lo entendí. Buenísimo. Ya, eso me confundía. Ya, y entonces, ya, por el 0, ya, Por las desviaciones estándar. Que es esta parte. Y ahora, ya caché. Ya, ese coma 2 me confundió. Ah, sí, es que es como, sí, esto de acá, esto de aquí, Es como como que paréntesis. fuera un paréntesis, sí. Es como la correlación de 1 y 2. Sí, ya, gracias. De nada. ¿Qué más?
la correlación también tiene una fórmula que no se las he dado, que debería dárselas eventualmente. Buscámosla al tiro, la dejamos en el... Creo que la encontré hoy día en alguna parte. Aquí siempre se ven rápido. Esta. Vamos a cara de Rax, copiar la imagen. Ahí también tienen otra fórmula que yo les podría haber dado. Quizás les podría haber dado la covarianza. Ah. Esto pasado para el otro lado. A ver. Ya, pero a lo que quería llegar. Les puedo haber dicho en el enunciado, por ejemplo, la covarianza entre A y B es, no sé, 5. Y ustedes tienen que entender que esta es la covarianza. Entonces, que de aquí van a poder despejar el coeficiente de correlación o algo así. Como que ese tipo de cosas se pueden hacer, ese tipo de dificultades hay mucha fórmula. ¿Qué iba a decir? Me distraje. Ah, que al final de la clase de hoy introdujimos lo que era como el riesgo de mercado, ¿cierto? Que este nuevo como factor, ¿dónde está? Bueno, está el beta también, todas esas fórmulas todavía no las vemos, pero bueno, aquí hay un rendimiento de mercado esperado, también hay una varianza del mercado, también hay como covarianzas entre el instrumento y el mercado, entonces también como que yo podría haberles dado más factores acá, y ustedes hubieran tenido que decidir cuáles tomar. Si yo les hubiera dado algunos con el mercado, ustedes deberían haber sabido que en este específico, en este ejercicio, no tienen por qué meter al mercado si estamos hablando de 1 con 2. Aún, ¿ya? Después vamos a ver fórmulas en las que se incluye el mercado, y bueno, ahí se va a poner bueno. Me parece que por hoy estamos bien, ha sido un poco densa la clase, aplicamos igual con números las fórmulas que vimos, así que para que no nos perdamos en la fórmula, es importante. Yo al menos me acuerdo que para cuando yo hice este ramo como alumna, hay demasiadas fórmulas, entonces como tener claro qué fórmulas para qué tema y qué letrita significa cada cosa, es clave igual. Así que para que vayamos, como si se pierden en eso, avísenme, para que no mezclemos después. Y eso, chicos, que tengan un muy buen fin de. Si tienen preguntas, me avisan. Profe, le envié un mensaje por interno. ¿Lo puede ver, por favor? Sí, Jordi. Sí. Y miren, si quieren lo podemos conversar, aprovechando un poco de tiempo. No, pero le envié otro. Como Sí. les respondí. Ya. Sí. Lo que pasa es que Jordi tiene un grupo de 5 en el que lleva trabajando mucho tiempo con ellos y le gusta. Yo no tengo en realidad ningún problema en que los grupos sean de 5. Mi único tema es que como que me daría lata que, por ejemplo, yo digo, ya, sí, los grupos pueden ser de 5 y queda un cabro solo. Como que eso me complica un poco. Pero asumo que de ser ese el caso, habría que sumar a una de esas personas que queda media sola a los otros grupos. Así que, nada, pues, hagámoslo así, hagámoslo entre 4 y 6. Los grupos. Ya, pero ni un problema. Yo creo que ahí nos organizamos los que les falta a alguien entrar a algún grupo. Y si alguien se cacha que se queda medio solo, me avisan, sí, o que hable con los compañeros, no sé, ahí en el grupo.
para que le busquemos un team. Muchas gracias, profe. Profe, No hay consulta, le enviamos como los integrantes por correo. Sí, o ¿saben qué? De repente puedo subirles un Google Drive. O por correo también. Estaría ok. Ya, muchas gracias, profe. Igual acuérdense que todavía no, o sea, de hecho, ponte tú, los temas para el trabajo grupal todavía no los hemos visto tan bien. Así que falta todavía. Van a ser como al menos 2 semanas más. Profe, ¿cuándo lo tenemos que enviar al grupo? ¿O hasta cuándo? Ya, a ver, hagamos eso al tiro. No sé si vieron que les subí el calendario actualizado. Les puse las fechas de todas las evaluaciones de aquí en adelante, como para que tengan una noción, porque obviamente las cosas pueden volver a cambiar. Por ejemplo, mañana yo pensaba que iba a haber ayudantía y por motivos realmente importantes no va a haber. Entonces hay que volver a pensar cómo hacerles ayudantías para que vayan preparados a las siguientes evaluaciones, ¿cierto? Entonces, este trabajo grupal está pronosticado para hacerse el sábado 29, es en 2 semanas más. Entre la clase 4 y 5, es decir, perfecto, entre la clase del sábado y la clase de hoy. Entonces hagamos lo siguiente, durante la semana les voy a estar enviando qué van a tener que hacer para el trabajo y así van a tener como al menos una semana para prepararlo. Aquí igual es entregarlo, así que yo sé que para ustedes los fines de semana son los momentos en los que trabajan más en las clases, así que la entrega puede no ser el sábado, puede ser el lunes, por ejemplo, y así tienen todo el fin de semana para entregarlo. Dale, entonces durante la semana, antes del miércoles, yo les envío cuáles van a ser los temas y ojalá también entonces antes del miércoles manden los grupos. ¿Puede ser? Les voy a mandar ahora un comunicado para que todos sepan. Ya, profe. Sí, profe, me parece, gracias. Ya, pues, topísimo. Pues chicos, muy buen fin de y estamos hablando. Ya, profe. Chao. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, Chao, cuídate. profe, buen fin de Igual. semana.